para esta enseñanza se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos del 12 al 27. Ya en el capítulo 1 de Primera de Juan, habíamos hablado acerca de la relación muy cercana entre la comunión con Dios y la comunión con tu prójimo, el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Ahora, en esta semana veremos 4 realidades que tienen que ver con el perdón recibido y la santificación constante que vivimos. Diremos que el cristiano va madurando a la estatura de Cristo. Leamos juntos Primera de Juan, el capítulo 2, los versículos del 12 al 14. Dice así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. El apóstol Juan utiliza 3 términos para expresar el momento en la vida del cristiano o su nivel de madurez. En primer lugar, les dice hijitos. La raíz de esta palabra significa mis pequeños niños. Esto es cuando nosotros recién nos convertimos y estamos muy tocados por el perdón del Señor. Sí, es una nueva relación con el Salvador. Las enseñanzas que recibimos son sencillas, claras y acorde a lo que inicialmente necesitamos. La Biblia lo menciona como la leche espiritual. Leamos Hebreos 5 del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La diferencia entre el niño espiritual y el maduro es que no tiene experiencia en ver las cosas como Dios las ve. No entiende aún la justicia del Señor, no entiende su obrar. En un inicio, el cristiano no ha ejercitado sus ojos, sus oídos, sus pasos espirituales. No sabe aún aplicar la palabra de Dios en todos los contextos de su vida. No puede aún discernir más allá de verdades básicas de la vida cristiana. Es decir, la sabiduría de Dios está recién empezando a ser descubierta, aplicada e interiorizada. Su vida no está entrenada para la piedad. Cuando Juan habla del joven espiritual, reitera que tienen fuerza para vencer al maligno, fortaleza para vencer la tentación. Sí, los cristianos somos tentados cuando somos atraídos a hacer lo malo. Esto empieza en nuestra mente. Leamos Santiago capítulo 1 del 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo parte de nuestra vida, entonces es consumado y da a luz a la muerte. Aquellos que ya no son niños y son jóvenes, según el apóstol Juan, son varones que han logrado, con la ayuda de Dios, transformar su mente. Sí, ahí donde empieza el pecado, donde está la atracción llamada concupiscencia o maldad. El tercer grupo de cristianos que menciona Juan son los padres. Estos padres espirituales se destacan por conocer bien a nuestro Señor y tienen hijos espirituales. Ellos se están reproduciendo, son personas maduras que forman discípulos, hacen todo de acuerdo o procuran hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Yo te pregunto ahora,
¿En qué momento de tu vida cristiana te encuentras? ¿Puedes decir que eres un niño espiritual y recién empiezas en tu vida cristiana? ¿O eres un joven? Sabes tus debilidades, pero vences con la ayuda del Señor. O tal vez ya estás en la etapa de ser un padre espiritual y puedes recordar a algunas personas que has discipulado. ¿Cuáles de las siguientes palabras necesitas escuchar más a menudo? Eres perdonado. Dios te fortalece. O tú conoces al Señor muy bien. ¿Por qué necesitas o cuáles de estas palabras necesitas más? Reflexiona en esto. En segundo lugar, aprendemos que no debemos de amar al mundo. Leamos Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La palabra amor que utiliza Juan es ágape, una determinación a sacrificarse o a entregarse a otro. Cuando habla de mundo, utiliza la palabra cosmos. Es todo aquello que esté en contra de la voluntad de Dios, lo que no calza en su reino. Es el sistema de maldad que impera en aquellos que no conocen o no tienen comunión con el Señor. El amor por el mundo desecha el amor del Padre. El desafío es estar en este mundo, pero no somos del mundo. Debemos de permanecer santificados o separados para Él, como lo dice Juan capítulo 17, versículos del 14 al 18. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Qué es para ti amar al mundo? ¿Puedes decir que estás separado para Dios o santificado? ¿Existe algo o alguien que está por encima de tu amor a Dios? Hay tres componentes que nos llevan a entregarnos al mundo y apartarnos de nuestro Dios. En primer lugar, los deseos de la carne. Tenemos necesidades físicas que son importantes. El problema es cuando las satisfacemos fuera de lo establecido por el Señor. Cuando el egoísmo predomina en nuestros deseos, entonces nuestra carne está imperando. Cuando no podemos esperar para satisfacernos en el momento de Dios y queremos todo a nuestra manera y ahora, entonces vivimos guiados por la carne. Ejemplo de esto son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En segundo lugar, se encuentran los deseos de los ojos. Dios nos ha dado una visión maravillosa. El Señor Jesús nos enseñó que nuestros ojos son la ventana de nuestro ser. En nuestra mirada se refleja nuestro corazón y lo que vemos también afecta a nuestra alma. Leamos juntos Lucas capítulo 11, los versículos del 33 al 36. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. En tercer lugar, la vanagloria de la vida nos separa del Señor y nos hace amar al mundo. Todos tenemos la necesidad de afecto, reconocimiento y sentirnos amados, valorados. Sin embargo, cuando nuestro valor se basa en mirar a los otros como menos, tenemos el pecado del orgullo. Cuando no podemos apreciar la valía de nuestro prójimo y darle la atención que se merece, entonces somos orgullosos. Cuando para obtener éxito olvidas amar a Dios y al prójimo y vives de una manera vana o superflua. Hay que recordar
que somos niebla y el Señor determina nuestros días. Leamos Santiago capítulo 4, versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Estás valorando tu vida espiritual? ¿Qué evidencias hay en tu vida que dejan ver que estás en el mundo, pero no es tu prioridad? ¿Puedes decir que hay una espiritualidad mundana? ¿Puedes darnos ejemplos de este tipo de espiritualidad? El Señor dice que el mundo pasa, pero quienes lo aman permanecen. ¿Qué cosas que estás haciendo hoy piensas permanecerán para siempre? En tercer lugar, aprendemos que el falso cristianismo, sí, existe un falso cristianismo, se opone a nuestra comunión con el Señor. Leamos primera de Juan 2 del 18 al 23. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito por como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan estaba pendiente del regreso de nuestro Señor y al mismo tiempo estaba claro de la obra del enemigo que nos quiere separar del amor de Dios. El espíritu del anticristo es todo lo opuesto al Señor, sus palabras o su misión. Es una mentira del enemigo que se introduce en nuestros hogares, iglesias y vida, haciendo liviano, aguado el mensaje del Evangelio. Es un cristianismo muy atractivo que se acomoda a mí, pero yo no me someto a Cristo. El espíritu del anticristo no le da importancia a la santidad y niega al Señor Jesús. Han aparecido muchas personas que se los puede denominar anticristo. Son impostores que se hacen pasar por seguidores del Señor, pero son orgullosos, amantes del poder, no dan la honra a Dios y el pecado es su práctica constante. En un momento de los tiempos, aparecerá un dictador mundial que prometerá la paz fuera del príncipe de paz, que dará consejo a todos, pero no conoce o no ama la palabra, y su objetivo final es alejarnos del Señor. Leamos juntos 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 10. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Has podido percibir actualmente un falso cristianismo? ¿Puedes compartirnos algo acerca de este tema? ¿Cuáles nuevas enseñanzas pueden hacer de menos la fe cristiana? En el versículo 19 de Primera de Juan 2, se habla de aquellos que se han apartado de Cristo, no han regresado y se oponen al Evangelio. Según este texto, ¿eran o no eran cristianos? ¿La membresía en una iglesia asegura la salvación? Según el versículo 20,
¿Quién nos garantiza que somos hijos de Dios? ¿Quién es para ti el Espíritu Santo? Por último, aprendemos que el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que aprendemos de la palabra y lo que Dios quiere decirnos. Leamos juntos 1 Juan 2, del 24 al 27. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así, como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Los creyentes somos guiados, exhortados y enseñados por el Espíritu Santo. Nos da testimonio y certeza de que tenemos vida eterna. Muchas veces Dios utiliza a estos hermanos que están siendo controlados por su Espíritu de forma tal que escuchamos amonestación y dirección a través de sus vidas. Cuando estamos viviendo bajo la guía del Espíritu de Dios, entonces podemos contrastar lo que se nos enseña con la palabra que ha sido iluminada en nuestros corazones. ¿Qué pasará en tu vida si perseveras en la palabra? ¿Qué hará el Espíritu Santo con la palabra que está en tu mente y que ha tocado tu corazón? ¿En qué áreas de tu vida piensas que necesitas que te controle más el Espíritu de Dios y puedas vivir apartado para Él? ¿Qué es para ti permanecer en Cristo? Te dejo todas estas inquietudes y espero que el Señor siga bendiciendo tu vida.